Cordial saludo a todos los apreciantes de este video. Kelsen nace en República Checa, Praga, en 1881, del matrimonio de Adolf y August. Kelsen fue un pensador jurídico. A los pocos años de su nacimiento, se trasladan a Viena, donde inicia sus estudios primarios y sus secundarios los hace en un prestigioso colegio académico. Casi ninguna de las materias llama la atención de Kelsen, pero siempre supo que le gustaría la literatura. Posteriormente se inclinaría a estudiar la filosofía del derecho en la Universidad de Viena, donde las enseñanzas de un tal Kant comenzarían a ejercer influencias sobre él. En 1900 cumple con las previsiones por el servicio militar como voluntario anual. Es un paso significativo para Kelsen, pues es nombrado auditor en el área jurídica del ejército, a lo cual lo llevó a desempeñarse como auditor general y la función más importante, que era el consejero jurídico del último ministro de guerra de la monarquía. Por tanto, ve el desmoronamiento de dicha monarquía. Como fruto de los esfuerzos, Kelsen en 1911 da un trabajo titulado Problemas capitales de la teoría del Estado, con la cual obtiene el carácter de catedrático para Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad de Viena. En 1912 se casa con Margaret. La pareja tuvo dos hijas, una llamada Hannah, que nace en 1914, y María, que nace en 1915. En el año 1918 obtuvo el cargo de profesor extraordinario en la Facultad Jurídica de la Universidad de Viena, y en 1919 fue profesor ordinario en esa facultad, donde posteriormente ese mismo año Kelsen comenzó a prestar funciones en la Corte Constitucional Provisoria, sin ser elegido por ningún partido político, sino como integrante neutral. Se desmiembra del antiguo imperio austrohúngaro, finalizando la Primera Guerra Mundial, donde luego Kelsen toma parte activa en la organización institucional de Austria, como uno de los principales redactores de la Constitución de 1920, que se plasmaría como federal y demócrata, en donde incorpora garantías eficaces tales como la implementación de una Corte Constitucional como tribunal examinador de leyes, y es para esa época de 1920 cuando decae el Imperio Austrohúngaro. Luego de su separación del cargo como juez constitucional, Kelsen decide dejar Viena en 1930 para obtener un cargo en la Universidad de la Colonia, pero en el año 1933 fue relevado por la fuerza de su cargo por los nacionalistas. Ya en 1934 es donde Kelsen arroja su teoría pura del derecho, y en 1936 obtiene su cargo como profesor en la Universidad Alemana de Praga. Se acaba este cargo debido al desarrollo de los acontecimientos políticos. En 1940 Kelsen emigra a los Estados Unidos y en 1942 encontró un puesto permanente en la Universidad de Berkeley, California, donde en el año de 1945 fue nombrado profesor de tiempo completo. Posteriormente, en 1960, Kelsen publica su segunda edición del libro Teoría Pura del Derecho, mucho más trabajada y completa. Finalmente, Kelsen muere el 19 de abril de 1973 en Berkeley, California. Más adelante explicaremos todos los puntos de este trabajo. La teoría pura del derecho. ¿Qué es? La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo en general, y no de un derecho particular. Es una teoría general del derecho y no una interpretación de tal o cual orden jurídico, nacional o internacional. Quiere mantenerse
como teoría y limitarse a conocer única y exclusivamente su objeto. Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse. Es una ciencia del derecho y no una política jurídica. Al calificarse como teoría pura, indica que entiende constituir una ciencia que tenga por único objeto al derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición. El principio fundamental de su método es, pues, eliminar de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. Parece que no podría ser de otra manera. Sin embargo, basta echar una ojeada sobre el desarrollo de la ciencia jurídica tradicional en el curso de los siglos XIX y XX para comprobar hasta qué punto se ha ignorado tal principio metódico. Orden jurídico. Cuando las normas forman un orden, dado que el orden jurídico es un sistema de normas, se plantea de entrada una pregunta. ¿Qué es lo que constituye la unidad de una pluralidad de normas jurídicas? Porque una norma pertenece a un orden jurídico determinado. Una pluralidad de normas constituye una unidad, un sistema o un orden, cuando su validez reposa. En último análisis sobre una norma única, esta norma fundamental es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Una norma pertenece, pues, a un orden determinado, únicamente cuando existe la posibilidad de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de ese orden. Según sea la naturaleza de esta norma fundamental, de este principio superior de validez, se pueden distinguir dos grupos de órdenes o sistemas normativos. En el primero, la validez de las normas resulta de su contenido, pues la conducta prescrita por cada una de ellas tiene una cualidad inmediatamente evidente, la de poder ser referida a la norma fundamental como un concepto particular, es subsumido bajo un concepto genérico. Por ejemplo, las normas morales que prohíben la mentira, el engaño o el perjuicio. Estas normas se deducen de una norma fundamental que prescribe decir la verdad, de la misma manera que con la norma fundamental que prescribe el amor al prójimo. Se relacionan el deber moral de no dañar a otro y el de ayudar a los necesitados. No investigaremos aquí cuál es la norma fundamental de un orden moral determinado. Solamente hemos querido mostrar que muchas normas de una moral cualquiera ya se encuentran contenidas en una norma fundamental, del mismo modo que lo particular está contenido en lo general y que las normas morales particulares pueden ser deducidas de una norma fundamental mediante la operación que consiste en inferir lo particular de lo general. Esta norma fundamental tiene, pues, un carácter moral y estático. A continuación, veremos la importancia de la teoría pura del derecho. Como abogados, eso se traduce en hacernos preguntas que nos parecen obvias. La teoría pura del derecho, como lo dice el texto de David Foster, en el que un pez le puede decir a otro: buenos días, chicos, ¿qué tal está el agua? Y los otros lo ven extrañados y le responden: ¿qué diablos es el agua? Eso es la teoría pura del derecho. Sirve para hacer peces que se preguntan por las realidades que más que lo permean, pero que están ocultas en nuestro afán práctico, nos enseñan con nuestra rutina diaria. Para quienes estudian derecho, enseñar teoría jurídica ayuda a los estudiantes a alumbrar esas realidades recónditas, esas concepciones de derecho que se hilvanan silenciosamente en las manifestaciones de derecho positivo y en las interpretaciones jurídicas.
Pero enseñar teoría jurídica también es enfrentar a los estudiantes con textos muy difíciles que podrán sacarlos de casillas, pero que terminan cultivando la paciencia, pues la letra con sangre no entra. Finalmente, la teoría pura del derecho les enseñará que no hay univocidad frente a la definición de derecho a lo largo de la historia, por lo cual, perplejos de ver las múltiples aproximaciones que existen, sentirán que no hay verdades absolutas e inamovibles y descubrirán que desde Sócrates y Cicerón existe la idea de que nuevas creencias pueden estar equivocadas. Decía alguien, me gustaría pensar que enseño teoría jurídica porque más que un ejercicio intelectual es un examen vital e individual sobre una pregunta muy humana y socrática. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Y aunque la teoría jurídica no responde a estas preguntas directamente, sí nos abona el terreno para cultivar 3 rasgos de carácter que nos prepara para abordarlas directamente. Por ejemplo, cultiva el rasgo de la falibilidad, es decir, saber que lo que creemos cierto puede estar equivocado. Desarrolla los hábitos de paciencia, que consisten en reconocer que el tiempo nunca será suficiente para resolver los enigmas jurídicos y humanos que orientan la práctica del derecho. Y finalmente, nos orienta hacia la coherencia como forma de vida, lo cual impone saber cultivar una armonía y consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y la forma de vida que llevamos. Por eso, creo que nunca debemos dejar de enseñar teoría jurídica o teoría del derecho. Ojalá nuestro enfoque práctico y tecnocrático no olvide que el oráculo del Delfos también se expresa en las facultades del derecho. Conócete a ti mismo, decía un estudiante de academia aprendiendo de su profesor. La teoría jurídica o teoría pura del derecho es continuar ese mandato de examen que sí, ese diálogo con los otros y con el derecho para así entender los límites y evitar los excesos de arrogancia y dogmatismo en una actividad que exige menos de ambas cosas. Allí vemos la importancia. Un ejemplo, si un magistrado visita a mis estudiantes y les pregunta si prefieren estudiar teoría jurídica, derecho civil, penal o constitucional, ojalá ellos respondan que prefieren autoconocerse primero, para luego sí cavar como topos en los estudios de la dogmática del derecho, decía Nicolás Parra Herrera. La importancia de la teoría pura radica en que se trata de una teoría estrictamente jurídica, que supone que la verdad o falsedad de los enunciados jurídicos no dependen de la verdad o falsedad de las premisas empíricas o morales. La existencia y el contenido del derecho, como reza la premisa fundamental del positivismo, dependen de hechos sociales y no de cualidades o virtudes. En este sentido, Kelsen hace referencia a la pureza metódica de la ciencia jurídica. Para Kelsen, el pensamiento filosófico de la época contaminaba la ciencia del derecho con estándares morales e ideología política, o intentaba reducirla a las ciencias naturales o sociales. La idea de la pureza de la ciencia jurídica se concibe para distinguirla de la moral y de la ciencia empírica. Para terminar, la pureza en la doctrina kelsiana se relaciona con la tesis de la independencia que de un lado significa la separación entre el ser y el deber ser, en virtud de lo cual no es posible justificar enunciados normativos mediante enunciados empíricos, y de otro exige que la justificación de los enunciados normativos se refiera únicamente a otros enunciados normativos. El derecho, en la teoría pura, es un orden normativo, porque lo concibe desde el deber ser objetivo que comportan las normas que lo integran. Una norma es lo que debe ser, es decir, lo que se espera que oriente una determinada conducta. La teoría pura concibe la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa el vínculo específico que se establece entre un hecho condicionante y su consecuencia. Una norma es entonces el sentido de un acto con el cual se ordena o permite en especial que se autoriza que sea un comportamiento según lo especifica el libro de la teoría pura del derecho. Es allí, con todos los argumentos y en ese orden de ideas, que podemos ver la importancia de la teoría pura del derecho radicada en las normas jurídicas y en la aplicación del derecho en su realidad. No solo por el reconocimiento que puede tener la doctrina y la jurisprudencia, sino por la aplicabilidad que forma a aquellos verdaderos juristas. El siguiente tema es la pirámide de Kelsen en el derecho colombiano. Hans Kelsen ordena las normas de acuerdo al análisis de la estructura de los sistemas jurídicos y concluye que toda norma emana de una regla anterior y que el origen de la última regla es una norma hipotética fundamental. Teniendo en cuenta esta hipótesis,
Kelsen organiza las normas en niveles jerárquicos que se adoptaron por Colombia en el derecho positivo y se han organizado de acuerdo a su concepción. Como el primer nivel tenemos el nivel supraconstitucional, que son las normas y tratados internacionales ratificados por Colombia. En el nivel 1, la Constitución política, que es nuestra máxima ley, como ella misma lo promulga, es la norma de normas. En otras palabras, es el conjunto de reglas que establece según la forma que se deben comportar quienes moran en el territorio colombiano para que exista bienestar. Esta norma establece derechos y garantías que tienen los ciudadanos y además obligaciones y deberes que deben cumplirse. La Constitución política también establece la organización del Estado y cuántas y cuáles son las ramas en el poder público y las tareas que hace cada una de ellas para poder cumplir con los fines. En el nivel 2 se encuentran las leyes expedidas por el Congreso y los decretos del presidente que tengan carácter legislativo. La ley entonces es una norma jurídica que es expedida o dictada por el legislador y que indica cuál es la forma en que debe comportarse o actuar la sociedad. Las leyes indican lo que está permitido y lo que está prohibido en Colombia, dan soluciones y evitan conflictos. La ley se caracteriza por ser general, por tener un carácter imperativo, por ser permanente, por ser abstracta e impersonal y porque se reputa conocida y nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Por otra parte, los decretos de carácter legislativo del presidente son actos administrativos que son expedidos en la mayoría de ocasiones para situaciones de urgencia por el Poder Ejecutivo y que generalmente poseen un contenido normativo reglamental, por lo que su rango es inferior al de las leyes. En el nivel 3 de la pirámide encontramos los decretos expedidos por el presidente de la República. Son los decretos, las resoluciones ejecutivas y demás actos del presidente con fundamento en la ley. Entonces el decreto es un acto administrativo que se expide por la mayoría de ocasiones para situaciones de necesidad del Poder Ejecutivo. Mientras, por su parte, las resoluciones son normas de carácter general, obligatorias y permanentes y sirven como refuerzo a las leyes en el sentido que se dictan para que se cumpla lo establecido en ellas. En el cuarto nivel de la pirámide se encuentran los códigos. Un código es el conjunto de normas legales y sistematizadas que regulan de cierta manera una materia. Ejemplos de los códigos son el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el nivel 5 encontramos las ordenanzas departamentales y acuerdos distritales. Las ordenanzas son actos de las asambleas departamentales, mientras que los acuerdos distritales también son actos administrativos, pero emanan de los consejos distritales. También están en el quinto nivel de la pirámide de Kelsen los actos del gobernador y el alcalde distrital que sean dictados con fundamento en una autorización extraordinaria, bien sea por parte de la Asamblea o por parte del Consejo Distrital. En el nivel 6 se encuentran los actos ordinarios de gobernadores y el alcalde distrital. Entonces, estos actos son actos administrativos que tienen como función prohibir, ordenar, sancionar o permitir cierto comportamiento en los ciudadanos en un determinado territorio que es en Colombia. El séptimo nivel son los actos de las demás autoridades departamentales y de distrito según su jerarquía. En el octavo nivel de la pirámide se encuentran los actos de los consejos municipales y de los alcaldes. Esos actos del consejo municipal serían los acuerdos municipales y los actos de los alcaldes dictados con fundamento en autorizaciones extraordinarias de los consejos municipales. En el noveno nivel se encuentran los actos ordinarios de alcaldes, como aquellos que se le establece como obligatorios por la Constitución y la ley. Y en el décimo lugar se encuentran los actos de las demás autoridades municipales según su jerarquía. En este orden de ideas se termina la pirámide de Kelsen como la tenemos adoptada en el derecho colombiano. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.